La predicación del domingo, hacedores de la palabra. Vamos a desarrollar las aplicaciones conforme avanzamos en el texto. Se los recuerdo, este fue Santiago, capítulo 1, verso 19 al 27. Y fueron tres puntos. El primero de ellos, la preparación necesaria. Yo pensaba, si usted ha visto noticias estos días, están los Juegos Olímpicos. Y pensaba en esta analogía, ¿no? Los deportistas se preparan durante mucho tiempo para esos juegos, ¿no? Y nosotros los creyentes, los cristianos, también tenemos que prepararnos, tenemos que, así como los atletas, ¿no? Se disponen, se preparan, se restringen muchas veces para obtener los mejores resultados. Nosotros como creyentes también necesitamos una preparación constante, también para obtener los mejores resultados. Y esos mejores resultados dicen relación con vivir para la gloria de nuestro Dios, con reflejar a Cristo y, y caminar nuestra vida en esta tierra de la mejor manera posible, lo más conforme a la palabra del Señor. Ese es un poco el desafío. Y que ese crecimiento sea gradual y constante. Tal vez, yo lo he dicho antes, tal vez no apresurado, pero sí constante. El verso 19 lo leemos, dice, esto lo saben mis amados hermanos, pero cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. Recordemos que Santiago le está hablando a creyentes. Eso es súper importante, ¿no? No le está hablando a personas incrédulas o simpatizantes. Entonces, todas estas demandas tienen absoluta vigencia para nosotros. Tenemos que ser personas prontas para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos. Explicábamos un poco eso el día domingo. Había posiblemente en este contexto gente que tenía estas ganas de hablar, ¿no? Tenía estas ganas de enseñar a otros, y eso lo veíamos reflejado en Santiago 3.1. Entonces, Santiago no les llama primero a que sean tardos, ¿no? A que sean primero, perdón, primero sepan oír, ¿sí? Y eso es muy aplicable para nosotros también hoy. Yo creo que en general la gente y nosotros como creyentes desarrollamos esa esa inclinación siempre a querer hablar, a querer decir y en general no a tanto escuchar. El pronto para oír y lento para hablar es alguien que asume que tiene mucho que aprender. O sea, cuando tú tienes esta actitud, ¿no? De ser, de escuchar, de querer escuchar y de querer ser lento para hablar, eso está reflejando la actitud de un discípulo. Y el discípulo ciertamente lo es siempre. No importa cuántos años nosotros llevemos en la fe, no importa cuánta cantidad de información hayamos acumulado, siempre vamos a ser discípulos del Señor porque la diferencia entre nuestro Dios, el modelo que tenemos Jesucristo y nosotros siempre va a ser abismante. Entonces siempre vamos a estar aprendiendo. Y si queremos aprender, ciertamente tenemos que tener esa prontitud para oír. Así ingresa la enseñanza para nosotros. Y también lentos para hablar. Es un acto, como el mismo texto después lo confirma, de humildad. Y complementa con el tercer elemento que es ser tardo para airarse, ¿no? La ira entendía como ese desenfreno y pérdida de dominio propio. La pregunta práctica que tenemos que hacernos aquí es cómo nosotros reaccionamos frente a las situaciones difíciles, frente a las situaciones injustas, frente a los atropellos. Eso es la evidencia más clara de si estamos dominando bien o no este asunto de la ira, que el texto nos demanda a ser tardos también, o sea, a no despertar prontamente en ira. Obviamente hay una ira que es justa, santa y buena, y esa es la santa y justa ira de Dios. De eso habla también la Biblia en múltiples ocasiones. Sin embargo, nosotros, como creyentes, difícilmente podemos controlar o manifestar ese tipo de ira santa. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con eso porque alguien podría hacer esta argumentación, ¿no? Pero Dios se aira, sí, pero la ira de Dios es santa.
y se aira contra el pecado, no contra cosas que, como nosotros, ¿no? Que nos pudiésemos... A veces, yo creo que aquí hay distintos niveles de reacción. Hay gente que se aira por cosas muy simples, por cosas muy, muy sutiles, y hay otros que tienen más soporte. Entonces, debiésemos nosotros, tal como el texto dice, bien digo, ir caminando hacia ser tardos. ¿Sí? Que si tú reconoces problemas de carácter en ti, entonces este texto bíblico y el Señor a través de este texto te está hablando a que le pidas al Señor te ayude a ser una persona más pausada, sobre todo cuando tú estás siendo, eh, siendo pasado a llevar, que es lo típico que a veces enfrentamos, ¿no? Y el verso que creo que lo ilustra bien, lo leímos el día domingo también, Efesios 4:26. Dice, enójense pero no pequen. ¿Sí? Enójense pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo. Y el verso que sigue, el 27, también tiene mucho sentido, porque y ni den oportunidad al diablo. ¿Se da cuenta? Ni den oportunidad al diablo. Cuando nosotros nos enojamos y pecamos, damos lugar a la ira, y esa ira, ese enojo se extiende más allá del tiempo que el mismo texto bíblico nos indica. Damos oportunidad al diablo, damos oportunidad al diablo para que saque todo tipo de ventajas de esa situación y, y quedamos como presos hasta no darnos cuenta de que tenemos que arrepentirnos y nosotros mismos tenemos que ser siempre puentes, ah, mediadores para que estas situaciones de ira, de enojo, no se desarrollan en el contexto de nuestros hogares. Em, Hay otras cosas que hay que prepararnos y esas están en el verso 21, ¿no? Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con toda humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. La inmundicia aquí representa la maldad, representa al hombre sin Dios. Eso es despojarse de toda inmundicia. Y, y cuando el texto dice y todo resto de malicia, bueno, ahí también leíamos otro texto en Efesios y, y llamaba a despojarse del viejo hombre, ¿no? A despojarse de esos hábitos antiguos que nos caracterizaban. Y ese término resto de malicia lo que nos impide oír la palabra del Señor y en nuestro contexto actual hay muchas ideas que llegan a competir con la palabra del Señor en nuestros corazones. Entonces nosotros debemos pedirle discernimiento al Señor. Debemos, en primera instancia, estar llenos de la palabra del Señor, de manera que podamos discernir lo que en nuestros corazones va a competir con la palabra del Señor. Y hoy día la batalla en ese sentido es bastante dura. Nosotros estamos invadidos, por ejemplo, en la televisión, en la internet y por todos lados, con cosas que van a competir con la palabra del Señor y que están diseñadas para actuar a niveles que muchas veces para nosotros no son conscientes. Entonces, a través de las imágenes, a través de lo que el mundo nos vende, nos está poniendo cera en los oídos muchas veces para que la palabra pueda tener el efecto con el cual el Señor la dio. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que vemos, con, con las cosas con las películas, con todas esas cosas, tenemos que tener de verdad, como se decía antes, ahora ya no se dice mucho, esta película es para personas con criterio formado. Bueno, nosotros debiésemos cultivar un criterio formado por la escritura. Ese debe ser nuestro criterio. Y si a veces estamos viendo algo y vemos que eso no tiene, no, es una directa ofensa en contra de lo que nosotros concebimos como vida, debiésemos parar ahí mismo, si es una película o lo que sea, decir esto no tiene valor para mí, no me va a hacer nada bueno oírlo. Y la palabra desechar es muy clara, ¿no? Así, tal cual, desechar, cortarlo en ese mismo momento. Aquí yo pensaba en esta ilustración y que tenemos, cuando nosotros a diario desocupamos cosas, basura de distinto tipo, ¿no? En la cocina, en el baño, cosas que tenemos guardadas, bueno, todo aquello que no tiene utilidad, naturalmente nosotros lo vamos sacando de nuestras casas, ¿sí? Y, y de hecho, imagínense lo que pasaría en nuestros hogares
si nosotros decidiéramos guardar los desechos? Imagínense el caos que sería. Andaríamos a patadas con la basura, sin contar el olor y el desagrado que eso produciría. Bueno, en la casa de nuestro corazón, la casa de nuestra alma, podría pasar lo mismo. Entonces tenemos que desechar todo aquello que entendemos que va a competir con lo que el Señor espera de nosotros. Am, Ahí también se habla de la humildad, ¿no? Esa docilidad, esa consideración. El humilde no es prejuicioso, no es autorreferente. Como diríamos acá en buen chileno, el humilde no se las sabe todas, sino que el humilde está dispuesto a aprender, eh, aún de aquellos que pudiesen tener incluso menos experiencia que él o menos conocimiento que él. El humilde saca buen provecho de todo, de toda situación en un sentido de edificación, porque tiene un espíritu humilde, no discute y recibe las cosas, recibe la palabra por lo que es. No tiene argumentos que están compitiendo, sino que acepta la autoridad de la escritura y se somete gustosamente a ella. Una aplicación final que vale la pena recordar es que nosotros como comunidad de creyentes, como una iglesia local, vamos a crecer en la medida, ¿no?, que tengamos esta humildad, en la medida que desechemos esos elementos que veíamos en los primeros versículos y también en la medida en que recobremos una expectativa respecto de lo que la palabra de Dios es y lo que ésta es capaz de hacer en nuestras vidas. Entonces, nuestra comunidad de creyentes, nuestra iglesia local va a crecer si nosotros nos preparamos, tal como es este primer punto que estamos compartiendo, para esta palabra implantada. Eso es una linda figura que a mí me gusta mucho respecto de la palabra, ¿no? Como una semilla que va a dar sus frutos. Ahí tenemos que hacer cada uno un examen, ¿no? Y reconocer nuestros pensamientos, nuestros prejuicios y actitudes que nos van a impedir que esta palabra sea implantada en nuestros corazones y de fruto, para que seamos esa buena tierra del texto en Mateo 13:23, que oye y que entiende, que da fruto y produce, que produce a 100, a 70 y otro a 30. Todos estamos en distintas medidas, vamos a producir en distintas medidas, pero todos vamos a producir si en verdad la palabra, si en verdad hemos renacido o nacido por la palabra de Dios. El propósito se va a cumplir, no aparte de nuestra voluntad, no aparte de buscar también estas cosas. Amén. Es poderosa para salvar sus almas. Ahí hay un sentido trascendente, yo les decía, podríamos decir trascendente celestial. Hablamos de la salvación de nuestras almas. Y también inmanente en un sentido terrenal, es decir, la palabra es poderosa también porque nos instruye y nos enseña cómo nosotros podemos enfrentar las vicisitudes, los dolores de esta vida de manera más sabia y de manera más agradable al Señor. En esos sentidos es poderosa la palabra del Señor para salvar nuestras almas. Así que ese es el primer punto. Dejo a mi hermano Patricio también para que compartan este primer punto. Amén. Buenas noches, iglesia. Que el Señor les bendiga. Respecto a este primer punto, bueno, tenemos el pronto para oír. Nosotros como creyentes debemos responder de una forma positiva a la Escritura y también debemos buscar con entusiasmo cada oportunidad que nosotros tenemos para conocer mejor la palabra del Señor y también para conocer su voluntad. Eso debe ser una característica de nosotros como creyentes. Debemos ser hacedores, no solamente oidores, sino que debe haber una actitud, una acción de cada uno de nosotros y en mejorar nuestro conocimiento respecto al Señor. Adicionalmente, Santiago nos da una aplicación muy clara respecto a que debemos quitar de nuestra vida todo lo que anda mal, todo lo que no hace mal, donde dice desechando toda inmundicia. Y nosotros debemos recibir el mensaje con mansedumbre, el mensaje de salvación, donde finalmente dice la palabra implantada. Entonces, que cada uno de nosotros, eh, como una aplicación en nuestra vida, que, que esta sea una acción de nosotros en conocer más la palabra del Señor, en, en buscar al Señor, en saber, en conocerle y ser manso a la hora de aprender de Él.
¿no? Quitando de nuestra mente todas las cosas que quizás nos puedan perturbar. Amén. Gracias, Patricio. El punto número dos, hacedores y no oidores de la palabra, es quizás la idea, el propósito central de esta enseñanza. Eh, Porque como veíamos recién, lo anterior nos prepara para esto. Si nosotros no hacemos lo anterior, no vamos a llegar a conformarnos como hacedores de la palabra del Señor. Tenemos que ciertamente ser prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarnos. Tenemos que desechar toda inmundicia. eh, Tenemos que también recibir con humildad la palabra implantada, si no, no llegaremos a ser hacedores de la palabra. Por mucho que consumamos información, no vamos a llegar a hacerlo. Eso es súper relevante que también lo consideremos. Em, la pertinencia de la palabra, ¿no? ¿A qué me refiero con pertinencia? Es que la palabra es práctica para, para toda área de nuestra vida. Alguien podría discutir eso, podría decir, podríamos encontrar ciertas situaciones en las cuales quizás no tenemos una respuesta literal de la Biblia, pero lo que sí siempre vamos a encontrar es un principio bíblico en todas esas áreas que parecen un poco más grises, ¿no? Un poco más difíciles de discernir. Dios siempre nos va a revelar un principio que nos va a entregar luz en ese sentido. Y, y entonces no es como que hubiesen mucho espacio así como para tener dudas. Así que tenemos que también considerar eso. Y de manera práctica, yo les recuerdo esto, ¿no? Hay decisiones muy importantes que deben considerar, el cristiano debe considerar la influencia de la escritura para tomar esas determinaciones. Decíamos, con quién me voy a casar, eh, dónde voy a vivir, dónde voy a trabajar, respecto de nuestras actitudes, ¿no? Nuestras actitudes que sabemos que tenemos que cambiar, ¿las vamos a cambiar o no? ¿O vamos a seguir perseverando en actitudes del viejo hombre? La palabra del Señor tiene mucho que decirnos en ese sentido y, y el hecho que nosotros seamos hacedores va a hacer que tengamos la voluntad de querer vivir conforme a esa palabra y no llegar a transformarnos en oidores. Eh, Como dice el texto, estos oidores se engañan a sí mismos y, y muchas veces se llenan de información pero sin acción. No hay una respuesta objetiva, obediente a la palabra del Señor, a pesar de que se puede estar participando en la iglesia, pero sin llegar a ser un hacedor. Y eso es una cuestión grave, ¿no? Porque la participación en la iglesia puede darnos la sensación de que estamos haciendo, de que somos hacedores de la palabra. Entonces ahí cada uno de nosotros requiere un examen más profundo y ese examen obviamente es a la luz de la palabra, es en oración y preguntándole al Señor qué áreas de nuestra vida aún no están sometidas a Él. Porque ciertamente los que han nacido por la palabra, eso es el fundamento de nuestra enseñanza, prácticamente en todas las predicaciones que vamos a ver en Santiago, eso es el fundamento. Pues si nosotros olvidamos ese fundamento del nacidos por la palabra, vamos a correr en la vereda del legalismo de cara a esta enseñanza. Entonces hay que tener siempre presente eso. Los que han nacido por la palabra, tenemos que necesariamente llegar a ser hacedores de la palabra. La información va rápido, pero la transformación de nuestras vidas es algo mucho más lento. Entonces tenemos que pedirle al Señor un equilibrio que nos permita hacer ambas cosas, ¿no? Poder recibir información de la palabra del Señor, pero que esa información vaya transformando nuestros afectos, nuestras actitudes, nuestras decisiones, cómo nosotros em, distribuimos nuestro tiempo, nuestras prioridades y, y bueno, finalmente la meta, ¿no? Es, bueno, esto es para la gloria del Señor, como yo estoy administrando mi tiempo, mis recursos, como yo trato a mi esposa, está glorificando a Dios. Entonces eso también nos va a dar bastante luz para saber cómo vamos en el camino. Versos 23 y 24, ahí viene la metáfora, el ejemplo del espejo, ¿no? Dice, porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es.
Ahí veíamos en Mateo 13:19, ¿no? Es el hombre que oye la palabra, pero no la entiende, y el maligno viene, la arrebata, y eso que fue sembrado, que es de sumo valor, es la palabra, no llega a tener ningún efecto, ¿no? Porque no hay profundidad, ese que se ve en el espejo y luego se olvida de cómo era, no ha, no ha venido a la palabra con la actitud correcta. Tal vez podría reflejar a aquellos que vienen con la actitud de solo adquirir conocimiento o solo una actitud de curiosidad frente a la palabra, pero no para ser transformados por la palabra. Y eso es crucial a la hora de lo que estamos hablando. Al venir a la palabra, debemos ser escudriñados por ella. Entonces nuestros pecados van a ser expuestos por la palabra y como hemos nacido por la palabra, lo que debe pasar es que nosotros nos arrepintamos y progresemos entonces en el camino de Cristo. El que se mira al espejo sin tener ningún cambio es obvio que es algo superficial, versus el del verso 25, ¿no? Aquí hay dos acciones bastante distintas respecto del anterior. Dice, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la Puta, yo compro libertad, entonces. la ley de la libertad y permanece en ella, ahí están esos dos actos, ¿no? Mirar atentamente y permanecer en ella. Podríamos resumir o decir que la ley perfecta y la ley de la libertad se refiere a la escritura. Explicábamos el domingo porque es a través de la escritura que nos revela, ¿no? El plan de nuestro Señor. Por lo tanto, es allí donde el hombre es verdaderamente libre. Cuando somos libres del pecado, de las cadenas del pecado, y somos libres ya con un propósito trascendente de vivir para la gloria del Señor. Preguntas que tenemos que recordar también que nos ayudan a aplicar, iglesia, cuánto provecho nosotros sacamos de la enseñanza bíblica que dispone nuestra iglesia local, o estas son cosas opcionales para nosotros. Usted entiende, ¿no? Yo siempre, o más de alguna vez ocupo este ejemplo, ninguno de nosotros faltaría al trabajo sin avisar, a no ser que quiera que lo echen. Ahí sí, yo creo que no. Pero ninguno se atrevería a faltar sin avisar o con una verdadera justificación, porque usted entiende que ese trabajo, de manera práctica, le permite sustentarse a usted, a su familia. Entonces no puede llegar y perderlo de un día a otro. Em, eh, si llevásemos ese ejemplo a la vida espiritual, eh, lo que nosotros hacemos en la congregación, tanto los domingos como en una reunión como esta, debiese tener incluso más importancia de venir o no al trabajo, porque el trabajo, si bien es un escenario donde podemos honrar a Dios también, este escenario es un escenario de edificación espiritual. Entonces, no debe ser visto como algo opcional. Si yo de verdad quiero ser un hacedor de la palabra, yo tengo que entender que ocasiones como esta son las ocasiones donde yo voy a ser confrontado con la palabra del Señor y eso me va a forzar a tomar una determinación. ¿Yo voy a ignorar esta enseñanza o yo voy a, delante del Señor, arrepentirme y pedirle que Dios me ayude a ponerla por obra? Y usted viendo televisión no va a escuchar esto, viendo las noticias o viendo una película o viendo una serie, no lo va a escuchar. Por eso es tan importante que utilicemos cada instancia que la iglesia tiene eh, y que no la veamos como algo opcional, sino como algo sumamente importante. Tanta importancia, por ejemplo, como tiene el trabajo, debiese tener también nuestra asistencia a las reuniones, sobre todo cuando esto, como lo han dicho mis hermanos en otras ocasiones, ¿no? Es algo tan cómodo, es algo tan cómodo que tú te conectas desde tu celular, desde tu computador, en tu casa, y no requiere un gran esfuerzo, no tienes que tomar micro, no tienes que ir en metro. Eh, yo tengo ciertos amigos que son de otras iglesias y ahora mismo un amigo, una persona que conozco, estoy conociendo hace poco, me mandaba una foto. Él estaba en un local a esta misma hora reunido. Eh, y bueno, nosotros obviamente local no tenemos, pero es preocupante a veces que personas que pudiesen estar acá y que ya son parte de la iglesia, uno lo asume, ¿no? No estén, no estén. Entonces,
Yo aquí veo que están más o menos siempre los mismos y yo les insto a seguir y a no, digamos, desanimarse y a no caer eh, en la actitud de desestimar este tipo de situaciones o instancias, sino por el contrario, valorarlas y saber que estas son las instancias en las cuales Dios también a nosotros como iglesia local, como conjunto, nos van a guiar a ser hacedores de la palabra. Punto aparte es tu lectura personal de la escritura, tu estudio personal de la escritura, que también debe ser idealmente constante. Eh, Algunos tal vez se les puede dificultar leer la escritura, pero hoy día incluso en los celulares usted puede escuchar la Biblia. Entonces, también ese es un buen ejercicio. Eh, y aquellos que tienen preguntas, siempre va a haber alguien que pueda responder esa pregunta. Y los que ustedes lo saben, si alguien tiene una pregunta y respecto a la escritura o una enseñanza o algo que se dijo, siempre va a haber disposición para poder resolverla dentro de nuestras posibilidades. Dábamos el ejemplo de Hechos, ¿no? Esa es una comunidad que da ese ejemplo en Hechos 2:42 y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión y al partimiento del pan. Eh, Dice el texto al final que este es bienaventurado en todo lo que hace. Claro, claro, claro que es bienaventurado porque es una persona que está haciendo la voluntad del Señor. Es un hacedor de la palabra. Entonces, el ser un hacedor de la palabra es mejor que ser millonario. Es mejor que ser millonario porque hacer la voluntad del Señor llena la vida de aquel que ha nacido por la palabra y la llena de una manera que absolutamente nada ni nadie puede llenarla en este mundo. Así que Dios nos ayude también a ser hombres y mujeres bienaventurados o incluso llegar a ser una congregación bienaventurada en ese sentido, con una sed de la palabra y con una sed que nos lleve a la práctica de la escritura. Ese es el segundo punto. Dejo a mi hermano Patricio también para que nos comparta. Amén. En este segundo punto es muy importante saber lo que la palabra del Señor nos dice, ¿cierto? También eh, viene guiado también por el punto uno, donde yo señalé que debemos aprender con entusiasmo, de que tenemos que para buscar la palabra del Señor, para también conocer su voluntad. Y eso, ¿cómo lo materializamos? Bueno, escudriñando la palabra, teniendo un plan de lectura, organizarse quizás los domingos para la semana siguiente de qué voy a leer o qué libro, qué capítulo. Así es como uno puede materializarlo. Y, y bueno, cómo se mide lo que nosotros sabemos o, o cómo es la eficacia de lo que hemos aprendido. Y eso va directamente relacionado a nuestra conducta, está relacionado de lo que sabemos con nuestras actitudes. Entonces a mí me gustaría terminar con la siguiente pregunta, y es que si es que ponemos en práctica nosotros lo que sabemos o simplemente nos quedamos con la teoría. Y eso es que me gustaría que usted analice en este punto 2 que con eso se quede. Si es que nos quedamos solamente con la teoría del domingo, nos quedamos con la teoría del miércoles, o también nos esforzamos en poner en práctica lo que hemos aprendido. Gracias, Patricio. Gracias, Patito. El último punto, un poquito más corto, le pusimos signos del hacedor eficaz entre los versos 26 al 28. Es bien confrontador Santiago, ¿no? En sus palabras, y es una de las epístolas bastante prácticas. Es muy pragmático, lleva al cristianismo, lleva a sus destinatarios y nos está llevando también a nosotros a confrontarnos constantemente. Y dice en el 26, si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión del tal es vana. Decíamos y aclarábamos el domingo, ¿no? Que existe una religión verdadera, tal como el texto lo indica, una religión de la cual Dios se agrada y que tiene ciertas características. Si anclamos esto o lo juntamos con lo que hemos visto anteriormente, es la religión del hacedor de la palabra. Y que ese hacer se manifiesta en cosas como las que el texto nos enseña. Así como el oidor de la palabra se engaña a sí mismo, así también el religioso que no refrena su lengua, no controla su lengua, está viviendo una religión, bien digo, inútil. Entonces, una pregunta práctica y muy fácil de ver, iglesia. ¿Nosotros refrenamos nuestra lengua? Cuando tú vas a decir algo que sabes que puede ofender, dañar,
o molestar al otro, tú te refrenas o tú simplemente lo dices como defensa, como ofensa, simplemente lo dices. Entonces ahí nosotros tenemos que hacernos un examen personal. ¿Estamos refrenando nuestra lengua? Porque si no lo estamos haciendo de manera constante, entonces nuestra religión es una religión inútil. Y cuando lo hacemos, cuando a lo mejor no logramos, cuando somos vencidos por la tentación de no refrenar la lengua, ¿qué sobreviene? ¿Nos sentimos tranquilos o sobreviene convicción de pecado y tenemos entonces rápidamente la inquietud de pedir perdón? Y eso es lo que debiese pasar, porque ciertamente vamos a fallar. Ciertamente muchas veces no vamos a refrenar la lengua, vamos a hablar de más. Pero lo que sigue a eso es una confrontación eh, con nosotros mismos por lo que sabemos que la palabra nos enseña, es por el Espíritu que mora en nosotros también, y acto seguido el arrepentimiento. Eso es como nosotros debiésemos proceder cuando perdemos esta batalla contra nuestra propia lengua. Y eso es muy práctico, eso es muy práctico y eso lo vivimos a diario en nuestros trabajos, en nuestra familia, en nuestros matrimonios, qué sé yo, si vas en locomoción colectiva y te pasan a llevar, lo vivimos a diario. Entonces tenemos oportunidades para ir midiendo nuestro avance, midiendo nuestro avance y no cauterizarnos. Cuando usted entiende el término cauterizar, ¿no? Cauterizar la conciencia, me parece que Pablo lo ocupa, ya como que estamos insensibles. Entonces, ya no hay refreno y tampoco hay remordimiento por no haber refrenado la lengua. Entonces ahí ya siempre hay espacio para el arrepentimiento, pero ahí ya tenemos cierto nivel de avance y tenemos que entonces pedirle al Señor que nos reforme, que nos ayude a ver el pecado como lo ve Él y que finalmente no es solo que ofendemos al resto de las personas, sino que nuestra ofensa, principalmente nuestro pecado, es contra Dios. O sea, eso también tenemos que tenerlo en perspectiva. Santiago es categórico, el que no tiene dominio sobre su lengua vive una religión vana, una religión que es sin valor. Lo segundo que Santiago menciona respecto del hacedor eficaz, en el verso 27, y sus signos o características, es que la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta, ¿ve? Ahí se confirma que el concepto de religión es absolutamente bíblico y no tenemos que caer en estos facilismos muchas veces. No, yo estoy en una relación con Dios y no en una religión. Aquí está claramente establecido. Visitar a los huérfanos, a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago da tres ejemplos, ¿no? Si entendemos el atender a los huérfanos y a las viudas como uno, más el guardarse sin manchas, que, que van a manifestar, en ese contexto tuvieron que ser cosas muy gráficas, ¿sí? Que representaban lo que Santiago quería exponer. Para nosotros hoy día siguen teniendo utilidad, pero podemos pensar incluso en muchas otras cosas que tenemos que atender como creyentes si de verdad somos hacedores de la palabra. Y no restringirla exclusivamente a eso, sino que mucho más. Quizás podríamos decir una preocupación más por otros que por nosotros, en este mundo tan egocéntrico, en esta sociedad tan atenta a nuestras propias necesidades siempre y a salvaguardarnos nosotros, eh, hacer la vida de iglesia preocupándose de otros podría ser una gran meta que tiene absoluto sentido con lo que Pablo está enseñando. Leíamos Gálatas 6:10, dice, así que entonces hagamos bien a todos, según tengamos oportunidad, especialmente a los de la familia de la fe. Hay una prioridad en la familia de la fe, pero también una extensión de la bondad hacia todos. Conversaba hoy día con Úrsula y hay algo que nosotros hemos visto en el local en los últimos años, después de la pandemia y el estallido social y pandemia, y es que han aumentado el número de personas que piden alimentos. Antes yo creo que se veía uno una vez al día y a veces ni siquiera, pero hoy día son varias personas las que pasan a pedir, eh, personas indigentes. Entonces, claro, a veces la actitud podría uno cansarse, ¿no?
pero también si podemos hacerlo, podemos extender también nuestra mano hacia ese tipo de personas, incluso, incluso porque nos ha pasado también en el local, que han entrado y nos han sacado cosas de encima. Uno buscándole algo para darles y ellos van y te sacan algo. Pero incluso cuando es así, nosotros tenemos que seguir extendiendo la mano si está en nuestras posibilidades de hacerlo, porque esa persona tiene la imagen de Dios también. Y porque la palabra nos manda también a extender misericordia con todo ser humano. Entonces, yo también hacía esa reflexión el día domingo, que la iglesia evangélica tenemos también ahí espacio. Hay iglesias que lo hacen, más que iglesias, quizás ministerios para eclesiásticos que lo hacen. Pero yo creo que también son buenas metas en el futuro, si el Señor nos permite crecer, tener más estructura como iglesia local, hacer tal vez ciertas jornadas de atención a la comunidad. Aquí hay varias personas que saben hacer muchas cosas y perfectamente podría ser hacer una jornada, por ejemplo, vamos a atender necesidades de la comunidad. Hay hermanos que saben arreglar cosas, otros que saben computación. Yo, por ejemplo, soy veterinario, otro que sabe contabilidad y vamos a ofrecer, obviamente no solucionarle los problemas a los vecinos, pero sí orientación. Sería una buena idea de cara, y no tanto con ese, siempre que hacemos cosas para evangelizarlos, no, no es tanto eso, porque si lo hacemos con gracia, el mismo acto va a hablar y va a causar inquietud. Y puede que se dé la posibilidad ahí de hablar de Cristo, ¿por qué no? Esa es una idea que siempre, o que hace algún tiempo me da vuelta en la cabeza, creo que alguna vez también se la comenté a algún hermano, pero creo que para eso tendríamos que tener más estructura, que hoy día lamentablemente no la tenemos. Pero sí es una buena idea que se podría desarrollar y hacer de cara a la comunidad. Am, y el tercer signo visible es que se guarda de la mancha del mundo. El mundo es toda esa sociedad sin Dios, donde Satanás es el príncipe de este siglo y entonces podríamos decir, eh, y no solo lo podríamos decir, lo vemos, ¿no? A diario, cómo Satanás y sus mentiras están ampliamente expandidas, viralizadas en todo el mundo y la gente vive conforme a esa potestad. Eh, Nosotros tenemos que guardarnos entonces de esa mancha del mundo, no adoptar el pensamiento, la forma de vida. Y eso también es una lucha diaria, iglesia, porque como estamos en el mundo, como participamos en el mundo, interactuamos con gente del mundo y tenemos que hacerlo así. No, esto no es irse a, no significa que nos vamos a ir vamos a ir a un cerro y nos vamos a aislar como ciertas comunidades religiosas, no, porque el Señor nos mandó a estar en medio de la sociedad, ser la luz del mundo y la sal del mundo. Ese es un propósito de la iglesia. Pero nosotros, como decíamos el domingo, estamos en este mundo, pero no somos del mundo, no compartimos sus principios, no compartimos sus valores, somos distintos al mundo. Entonces allí es donde cumplimos este objetivo, ¿no? De iluminar, de traer sal, de traer preservación a este mundo que vemos está muchas veces en franca descomposición producto del pecado y, y tenemos entonces un gran desafío, porque créame, cual más, cual menos, muchas veces los pensamientos del mundo nos infiltran y para ser más eficaces en contra de ese pensamiento, volvemos a lo mismo. Tenemos que cultivar más palabra del Señor en nosotros y no quedarnos solamente con algunas ideas, sino que buscar todas las instancias que podamos para poder ser llenos de la palabra del Señor y así nuestra mente y nuestro discernimiento pueda ir creciendo para ver qué áreas de nuestra vida se han contaminado con los pensamientos, con las formas, con las metas, con los propósitos que tiene este mundo. La conclusión se la leo. eh, Dios, por su palabra, nos ha hecho renacer. De hecho, en la prédica que viene el domingo, esto también sigue siendo muy importante. Dios, por su palabra, nos ha hecho renacer o nacer. Entonces ahora estamos capacitados para no sentarnos a esperar madurar o crecer, sino para ir por ese crecimiento. Ese crecimiento tiene que ver con desechar ciertas cosas que las vimos, ¿no? Pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, desechar la inmundicia,
ser humilde de corazón para recibir la palabra implantada, entonces ser hacedor de la palabra, un cristiano más completo. Y estaremos persiguiendo el propósito máximo para el cristiano, que es precisamente este, ser hacedor de la palabra. Vamos a traer gloria al nombre del Señor. Se va a estar cumpliendo el propósito de Dios en nuestras vidas. Y como consecuencia de ello, seremos luz al mundo. Vamos a estar sirviendo al mundo, también trayendo luz y sal a este mundo. Y también, ciertamente, a nuestra comunidad de fe. Así que así termino yo este tercer punto y dejo a mi hermano también, Patricio, para que comparta. Amén. En este tercer punto, bueno, tenemos aquí a las viudas y también a los huérfanos, un segmento bastante necesitado dentro de la iglesia y bueno, quienes no tenían ninguna fuente económica o su fuente económica eran muy escasa, era muy baja. En ese entonces, bueno, y hoy en día igual, necesitan el sostén o apoyo económico. Si no, bueno, en ese entonces eh, estaban destinados a pasar hambre, a venderse como esclavos. Este es un segmento, bueno, bastante, uno de los más débiles, por así decirlo, y nosotros al dar, nosotros al, al manifestar nuestro servicio también dando, debe ser de una forma de que no debamos esperar algo a cambio, sino que nosotros debemos dar sin ninguna esperanza de recibir algo a cambio. De pronto se nos es más fácil poder ayudar a quien en algún momento nos podría dar una retribución o devolvernos, por así decirnos, la mano. Y nosotros también debemos ayudar así, de esa forma, en la forma en que cada uno de nosotros pueda. Pero también debemos ayudar sin mirar eso. También debemos ayudar sin esperar ninguna retribución, sin ninguna intención de en algún futuro que alguien nos devuelva la mano. Ese también es un servicio y esa es la forma en que uno también debe hacerlo, en dar sin ninguna esperanza de recibir. Y también, bueno, de la otra parte, del otro lado, si usted hoy en día está necesitando, eh, también debe ser humilde a la hora de comunicarlo, porque, bueno, a veces cuesta un poco recibir la ayuda, da un poco de vergüenza, pero de igual forma debe manifestar eso a nosotros. Quizás de pronto el Señor está usando a algún hermano o a alguien en lo cual lo pueda ayudar. Entonces, eso, iglesia, como aplicación tanto para el que da, que no espere nada a cambio, y tanto para el que lo necesite, que manifieste su necesidad a personas de confianza, al pastor, para ver la forma en que la iglesia también pueda dar esa ayuda. Amén. Amén. Vamos a orar y a dar gracias por esta enseñanza. Padre Celestial, gracias por permitirnos volver sobre tu palabra. Siempre hay cosas que podemos volver a repasar e incluso otras que no se dijeron. Y te pedimos que nos ayudes. Entendemos que el desafío no es menor, pero también sabemos que tú nos has proporcionado la vida espiritual para hacerlo y las herramientas para lograrlo, Señor. No queremos ser profesionales de la fe, queremos ser hombres y mujeres, Señor, transformados por tu palabra de manera visible, objetiva, y queremos depender de ti en todo nuestro camino, Señor, tanto como iglesia, como y también como individuos, Señor, de manera particular. Te doy gracias por este tiempo, gracias por los hermanos que constantemente están asistiendo. Creo que en la mayor parte de ellos, por no decir en todo, está justamente este deseo de ser hacedor de la palabra y es por eso que se conectan, que apartan este tiempo, que tienen expectativa, no tanto por quién va a compartir o no, sino porque entienden que se está trayendo tu palabra, Señor, adelante, y eso siempre va a traer beneficios para nosotros, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén.